Hola, soy el doctor Manuel Alonso Domínguez Padilla. Hoy vamos a ver el tema de anatomía segundo semestre correspondiente a vísceras pélvicas. Como tema 16.3 vamos a revisar los órganos genitales internos masculinos, los órganos genitales internos femeninos, el drenaje linfático de las vísceras pélvicas y las correlaciones clínicas correspondientes. De los órganos genitales internos masculinos, diremos que van a incluir los testículos, el epidídimo, los conductos deferentes, las vesículas seminales, los conductos eyaculadores y la próstata, así como las glándulas bulbouretrales. El conducto deferente es la continuación de lo que es el epidídimo y este va a ser el principal componente de lo que es el cordón espermático. Este conducto deferente posee, pues obviamente una pared que es gruesa, sin embargo tiene una luz muy diminuta y también una característica importante es que tiene la rigidez como si fuera un cordón. Esto cuando nosotros revisamos en la bolsa escrotal encontramos que el conducto deferente es muy palpable porque se siente como si fuera una cinta o una estructura eh, de consistencia firme, similar a la cuerda, a una cuerda, pues, de una cuerda muy elástica. Inicia el conducto deferente en lo que es la cola del epidídimo, en lo que es la porción inferior de lo que es el testículo. De aquí, pues va a ascender posterior a lo que es el testículo y medial al epidídimo, sube por el conducto inguinal a través del orificio inguinal externo y luego por el orificio inguinal interno entra a lo que es la pared posterior del abdomen y de aquí se dirige a cruzar por encima de los vasos ilíacos externos, entrando a la pelvis, y ya en una vista posterior vemos que el conducto deferente va a discurrir en la pared lateral de la pelvis de manera subperitoneal, es decir, si nosotros vemos aquí el peritoneo seccionado, vemos cómo el conducto deferente viaja por la parte posterior de la vejiga y obviamente por debajo de lo que es el peritoneo. Termina, pues obviamente uniéndose al conducto de la vesícula seminal y junto con ella va a formar el conducto eyaculador. La irrigación arterial del conducto deferente, pues va a estar dada por la arteria vesical superior o también por la arteria vesical inferior, en este caso la vesical inferior o por la vesical superior. En cuanto a las vesículas seminales que las encontramos en esta imagen en color verde, las vesículas seminales, cada vesícula es una estructura alargada, más o menos de unos 5 centímetros de longitud, y que obviamente estas vesículas están ubicadas pues entre lo que es el fondo de la vejiga y el recto. Esta es una vista posterior de lo que son las vesículas seminales. Aquí está la vejiga, hacia adelante estaría pues la cara anterior del paciente y esto sería la cara posterior. Entonces, pues están en relación con lo que es el recto y también con las porciones de los uréteres que llegan a la vejiga y van a estar obviamente cubiertas por peritoneo. El fondo de saco recto vesical que estaría por encima de ellas, pues la separa del recto. Tienen una forma, como lo podemos ver, oblicua y están obviamente superiores a lo que es la próstata. Estas vesículas seminales, obviamente nosotros pensaríamos que como el término es vesícula, pues va a almacenar algo, sin embargo no almacenan los espermatozoides. Lo que hacen las vesículas seminales van a ser secretoras de un líquido que es un líquido espeso, alcalino, y que obviamente va a contener fructuosa, la cual permite dar energía a los espermatozoides en su trayecto hacia lo que sería pues el interior uterino, orugas uterinas y obviamente para que alcance a llegar a lo que es pues obviamente tener en contacto con lo que es el ovocito y llevar a cabo pues obviamente la fecundación. Entonces,
Estas vesículas seminales van a segregar un agente anticoagulante que permite que el espermatozoide circule por todas estas estructuras eh, y obviamente no tenga ningún problema durante la salida por los conductos eyaculadores y la uretra. La vascularización de las vesículas seminales va a estar dada por las arterias vesicales inferiores y la arteria rectal media. Las venas generalmente acompañan las arterias y van a recibir el mismo nombre. En cuanto a los conductos eyaculadores, que los encontramos en la imagen en esta porción, pues obviamente cada conducto tiene aproximadamente unos 2.5 centímetros de longitud, son unos conductos tubulares delgados y que obviamente se forman de la unión de lo que es el conducto de la vesícula seminal y el conducto deferente. Entonces, la unión de estos dos conductos nos da origen al conducto eyaculador, que como les decía, es muy cortito, 2.5 centímetros de longitud. Estos se van a originar, pues obviamente cerca de lo que es el cuello vesical y discurren juntos, anterior e inferiormente, a lo que es la porción posterior de la próstata y van a desembocar a los lados de lo que es el utrículo prostático. Si nosotros vemos esta imagen ampliada, podemos ver pues aquí las aperturas de los conductos eyaculadores, que obviamente son pequeños orificios en forma de ranura que se abren en el colículo seminal por debajo de lo que es el utrículo prostático. Su vascularización pues va a estar dada por las arterias vesicales superiores que también pudiera en un momento dado presentarse que las arterias vesicales inferiores dieran irrigación y obviamente las venas que los drenan pues se unen a lo que es el plexo venoso prostático y vesical. En cuanto a la próstata, diremos que pues esta tiene una dimensión más o menos de 3 centímetros de largo, 4 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Algunos anatomistas refieren que la próstata tiene la forma de una nuez. Es la mayor glándula accesoria del aparato reproductor masculino y tiene su origen rodeando a lo que es la uretra prostática. Tiene una constitución que 2/3 de la próstata es glandular y 1/3 es fibromuscular. Tiene una cápsula fibrosa que la vemos aquí pintada en morado y que obviamente esta va a drenar. Esta es densa y pues obviamente con un contenido importante de vasos y nervios. Contiene a lo que es pues precisamente el plexo venoso y nervioso prostático, como lo vemos aquí, una abundante cantidad de vasos arteriales y venosos, o cuales forman, como les decía, los plexos venosos y arteriales prostáticos. Está rodeada por una fascia, que es la fascia pélvica, que en este caso pues, nos va a dar una vaina prostática fibrosa que le permite tener una consistencia firme en lo que es la base de la vejiga. Anteriormente, pues va a estar fija, esta es una vista posterior, anteriormente va a estar fija a través del ligamento puboprostático, es decir, el ligamento que va del pubis a la próstata, y posteriormente va a estar fija por el tabique recto vesical. La próstata tiene una base que la relaciona pues obviamente con lo que es el cuello de la vejiga. Tiene un vértice que está en contacto con la fascia o cara superior del esfínter de la uretra y los músculos perineales profundos. Tiene a cada lado pues va a estar separada de la sínfisis del pubis por lo que es la grasa retroperitoneal del espacio de Retzius que les decía en la cara anterior. Esta es la cara posterior. En la cara anterior tenemos el espacio de Retzius, que es un espacio que contiene tejido graso y que nos permite de alguna manera abordar la vejiga en una incisión suprapúbica. Podemos llegar directamente al espacio de Retzius sin entrar a la cavidad peritoneal. Tiene una capa muscular que le confiere pues la forma de un hemiesfínter que forma un canal, este canal forma parte de lo que es el esfínter interno de la uretra.
La cara posterior, que es esta que vemos, pues se relaciona con lo que es el ámpula rectal, que estaría más o menos en esta parte. Las caras inferiores y laterales se van a relacionar con el músculo elevador del ano. La próstata también tiene un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo, que van a estar separados por una parte central que es el istmo, que obviamente se encuentra en la parte anterior. En la parte posterior tiene un surco, que es un surco longitudinal, y esta próstata se va a dividir en 4 lobulillos. Tiene un lobulillo ínfero-posterior, el cual generalmente lo palpamos cuando nosotros hacemos un tacto rectal. Un lóbulo ínfero-lateral, que este forma la mayor parte del lóbulo derecho e izquierdo de la próstata. El lóbulo o lobulillo superomedial, que este va a rodear lo que son los conductos eyaculadores, que los encontramos en esta parte. Y por último, un lobulillo anteromedial que es profundo a lo que es el lobulillo inferolateral. La próstata en su interior pues va a contener obviamente conductillos prostáticos que los encontramos aquí y que más o menos son de 20 a 30 y se van a abrir precisamente en esta área de la uretra en los senos prostáticos que están a los lados de lo que correspondería al colículo seminal. Esta parte que vemos aquí es el utrículo prostático. Ok. El líquido prostático que va a secretar la glándula, la próstata, pues es poco espeso, generalmente es de unas características lechosas y corresponde al 20% del volumen del semen. Y este líquido pues, nos va a permitir que se activen los espermatozoides. La vascularización de la próstata pues, va a estar dada por las arterias prostáticas, que son ramas de la arteria ilíaca interna, pero también por las vesicales inferiores, por la pudenda interna y por la rectal media. El drenaje venoso, pues obviamente va a estar dado por el plexo venoso prostático, que generalmente drena en la vena ilíaca interna. En cuanto a este plexo, también puede comunicarse con el plexo venoso vesical o con el plexo venoso vertebral interno para su drenaje. Bueno, hablaremos de las glándulas bulbouretrales que se encuentran en esta parte y que también se les llama glándulas de Cooper. Los anatomistas dicen que tienen la forma de un guisante o un chícharo y estas van a estar posteriores y laterales a la porción intermedia de la uretra. Eh, Se encuentran en la parte interior de lo que es el esfínter interno de la uretra y estas tienen sus conductillos, sus conductos van a pasar a través de la membrana perineal y van a desembocar en lo que es la uretra esponjosa del bulbo del pene. Estas generan una secreción que entra a lo que es la uretra durante la excitación sexual. Es una secreción cristalina. En cuanto a la inervación de los conductos deferentes, vesículas seminales, conductos eyaculadores y próstata, que todos estos corresponden a los órganos genitales internos masculinos, pues la inervación simpática va a estar dada por las fibras simpáticas presinápticas que vienen o se originan de los segmentos medulares de T12 hasta la lumbar 3. Aquí las vemos en flechas amarillas, atraviesan los ganglios paravertebrales del tronco simpático y de aquí se van a los nervios esplánicos lumbares, abdominopélvicos y de ahí al plexo hipogástrico pélvico, el cual pues va a darnos la inervación de estas estructuras. Su función va a ser durante el orgasmo estimular al esfínter interno de la uretra para que impida la eyaculación retrógrada del semen. También estimular el peristaltismo de los conductos deferentes para su vaciamiento, así como la contracción y secreción de las vesículas seminales y la próstata, que van a dar el aporte para lo que es el semen. En el caso de la inervación parasimpática de estas estructuras, pues aquí decimos que las fibras parasimpáticas presinápticas se van a originar en los segmentos sacros del 2 al 3 de la médula espinal, de aquí viajan a los nervios espláncnicos pélvicos y de aquí al plexo hipogástrico inferior y pélvico y tienen su función que es no muy clara, sin embargo, el plexo nervioso prostático forma
los nervios cavernosos de los cuerpos eréctiles del pene que van a estar relacionados con la erección. Bueno, hablaremos pues ahora de los órganos genitales internos femeninos. Estos van a comprender los ovarios, las tubas uterinas, el útero y la vagina. De los ovarios diremos que tienen una forma y tamaño de una almendra y que obviamente son los productores de ovocitos. Los ovarios son las glándulas endocrinas, formadoras de hormonas reproductoras y tienen unos medios de fijación que son el ligamento ancho del útero, que lo encontramos en esta parte. Este ligamento ancho se va a dividir en un mesovario que va, pues obviamente, a ir dirigido a lo que es el ovario, un mesosalpinx que va hacia lo que es la trompa y un mesometrio que va hacia lo que es el útero. En cuanto a los ovarios, diremos que el ovario se encuentra suspendido en la cavidad peritoneal y es quien libera los ovocitos durante la cavidad peritoneal, durante la ovulación, y estos son transportados por las tubas uterinas hacia lo que es el infundíbulo, en donde se lleva a cabo la fecundación, y de ahí su camino del ovocito fecundado hacia lo que es la propia cavidad uterina. Esto es lo que normalmente sucede durante la fecundación. La vida del ovocito en la cavidad peritoneal pues es muy corta, ya que si no es captado por la fimbria, pues el ovocito muere. Las tubas uterinas, o también conocidas como oviductos o trompas de falopio, pues estas tienen una longitud más o menos de 10 centímetros. Tienen un mesenterio, como decimos, se llama mesosalpinx. En su disposición ideal, estas se van a extender, obviamente, de lo que es desde la pared posterior y lateral de lo que es el útero hacia lo que es las paredes de la pelvis. Y obviamente, las trompas uterinas conducen el ovocito, como les decía, hacia lo que es la cavidad uterina durante su liberación de lo que es el ovario. Las tubas uterinas son el lugar de fecundación de lo que es el ovocito y se extienden desde lo que son los cuerpos, digo, los cuernos uterinos o astas, y se abren en la cavidad peritoneal, junto a lo que es, pues obviamente, el ovario. Las tubas uterinas se dividen en 4 porciones de lo que es de lateral a medial, y diremos pues que la primera porción o infundíbulo pues es el extremo distal, tiene forma de un embudo o corneta y que tiene unas digitaciones que se llaman franjas o fimbrias, las cuales se van a extender hacia lo que es en la cara superior del ovario, pues obviamente durante la ovulación para captar el ovocito. Tiene una porción que se llama ámpula o ampolla, que es la porción más dilatada y más ancha, y es el lugar en donde se lleva a cabo la fecundación del espermatozoide al ovocito. Tiene una tercera parte que se llama porción del istmo y que obviamente está formada por una pared delgada y gruesa que entra a lo que es el cuerpo uterino. Tiene una porción uterina en donde es más bien intramural, va a estar precisamente atravesando la musculatura ya propiamente del útero y desemboca en el orificio uterino de la trompa. En cuanto a la irrigación arterial de las tubas uterinas, decimos que las arterias ováricas que se originan pues obviamente de la aorta abdominal, descienden por la pared posterior del abdomen y pasan lo que es la línea terminal, cruzan por encima de los vasos ilíacos externos y entran a los ligamentos suspensores del ovario. Las ramas ascendentes de las arterias uterinas, que estarían aquí, discurre por los bordes laterales del útero y se anastomosas con las correspondientes tubáricas y ováricas de la arteria ovárica y obviamente forman una circulación colateral que en su parte superior pues es abdominal a través de las arterias uterinas y pélvica por las arterias de lo que es las arterias uterinas.
Muy bien, en cuanto al drenaje venoso, diríamos que las venas ováricas drenan el plexo pampiniforme de lo que es el ligamento ancho y se funcionan en una sola vena, que es la vena ovárica. En el caso de la vena ovárica derecha, va a drenar a la vena cava inferior. En el caso de la vena ovárica izquierda, esta va a drenar a lo que es la vena renal izquierda. Bueno, ahora hablaremos de lo que es el útero, o también conocido como matriz. Es un órgano muscular hueco que tiene una pared gruesa y que obviamente tiene la forma de una pera, según los anatomistas. Mide aproximadamente, cuando no está gestando, 7.5 centímetros de largo, 5 centímetros de ancho y 2 centímetros de profundidad. Pesa más o menos 90 gramos. Se ubica, cuando no está gestante, en la pelvis menor. El útero adulto suele estar en posición de anteversión, en relación, apuntando a útero superiormente, en relación a lo que es el eje de la vagina, y en anteflexión, que sería esta, en relación a lo que es el cuerpo del útero flexionado e inclinado de manera anterior. La posición del útero pues va a ser variable dependiendo del llenado vesical. Si la vejiga está más llena, la posición del útero pues obviamente va a cambiar. El útero se va a dividir en dos porciones, el cuerpo y el cuello. El cuerpo corresponde a las 2/3 partes superiores. Está formado por un fondo, que es una parte redondeada del cuerpo, y es la parte superior, y que obviamente se encuentra pues rodeado por lo que es los orificios de las tubas uterinas. El cuerpo se sitúa entre lo que es las dos capas del ligamento ancho, y obviamente tiene una cara vesical, que es la que está apoyada con sobre la vejiga, y una cara intestinal, que es la que está pues en relación con las vísceras intestinales. El cuerpo está separado del cuello por lo que es el istmo, que es una parte que está aquí, se le llama istmo. El cuello uterino, más o menos corresponde a lo que es el tercio inferior, es estrecho, es cilíndrico y más o menos mide 2.5 centímetros de longitud. Se divide en dos porciones, una porción supravaginal, que es de aquí a aquí, y una porción vaginal, que es la que protruye en el interior de lo que es la vagina. Entonces, esta es la porción vaginal y esta es la porción supravaginal. La cavidad uterina tiene la forma de una hendidura. Tiene una longitud más o menos de aquí a aquí, de 6 centímetros. Los cuernos uterinos, que serían estos, son las regiones superiores y laterales del útero. El conducto del cuello uterino tiene una continuidad que nos permite precisamente conectarnos con la vagina y con el útero de manera interior. La pared del cuerpo uterino va a constar de 3 capas. Una capa externa, que se llama perimetrio, y que obviamente es una capa serosa externa, que está formada por peritoneo, más una capa delgada de tejido conectivo en su parte profunda. En la parte de lo que es el miometrio, que correspondería a esta parte interior, pues está formada por una capa de músculo liso, media, y que obviamente contiene un sinnúmero de vasos sanguíneos y nervios. Esta capa muscular pues es estimulada de manera hormonal durante el parto para que genere contracciones que muchas de las veces, siempre, generan un dolor tipo cólico, de una intensidad variable durante el parto, y obviamente tiene la función de pues que el cuello uterino se dilate con la finalidad de que las propias paredes del útero expulsen al producto de la concepción hacia lo que es el canal del parto. La parte interna o endometrio es una capa mucosa interna que está adherida obviamente al miometrio, y que esta es una estructura que varía durante el ciclo menstrual, es decir, durante el ciclo menstrual va a crecer
para alojar lo que es el producto de la concepción. Si no es así, pues se va a desprender durante el final del ciclo menstrual. Y el siguiente mes, pues va a tener la misma evolución. En cuanto a los ligamentos del útero, decimos que el útero tiene un ligamento propio del ovario, que es este, y que este, pues externamente se une al útero en la porción posterior e inferior de la unión tubárica, es decir, está por debajo de lo que es la unión de la tuba uterina. Ligamento redondo del útero, que sería este, pues une al útero de manera anterior-inferior al ligamento propio del ovario. El ligamento ancho, que corresponde a esta parte, este va a estar formado por una doble capa peritoneal y es conocido pues obviamente como el mesenterio, por donde discurren vasos sanguíneos, arteriales, venosos, linfáticos y obviamente tiene una capa de tejido graso en su interior, en el interior de esas dos capas de peritoneo visceral. Mantiene al útero obviamente centrado en la pelvis y la parte inferior, lo que es el mesosalpix y el mesovario, actúan como un mesenterio para lo que es el útero y este se llama mesometrio. Los soportes del útero decimos que son dos, un soporte dinámico que va a estar dado por lo que es los músculos del diafragma pélvico, los cuales su tono durante la sedentación y durante la bipedestación, pues van a mantener de manera dinámica a las vísceras que están en el suelo de la pelvis. Esto también su contracción, la contracción de los músculos del diafragma, permite que la persona pueda estornudar y toser sin lesionar sobre todo el piso de la pelvis. En cuanto al soporte pasivo del útero, decimos que debido a su posición, el útero generalmente va a descansar sobre la vejiga y se apoya sobre la misma y obviamente como vimos anteriormente, la posición del útero está en anteversión y en anteflexión. El cuello uterino es la porción menos móvil de lo que es el útero. ¿Por qué? Porque obviamente este cuello uterino va a estar fijo a través de los ligamentos cardinales o cervicales transversos que los encontramos en esta parte por debajo del músculo elevador del ano y que obviamente estos nos van a permitir fijar al cuello uterino a las paredes de la pelvis. También tenemos los ligamentos uterosacros al lado del cuello que van a ir del cuello a la parte anterior de lo que es el sacro y lo van a fijar. En cuanto a las relaciones del útero, decimos que anteriormente está relacionado a través del fondo saco vésico uterino, pues obviamente con la cara superior de la vejiga, con la porción supravaginal de lo que es el cuello del útero y la vejiga urinaria y posteriormente a través de lo que es el fondo de saco recto vaginal, recto uterino, perdón, con las asas del intestino delgado, con la cara anterior de lo que es el recto y lateralmente, pues obviamente con el ligamento ancho peritoneal que mantiene al útero en posición, con los ligamentos cardinales que dijimos que van pues prácticamente en lo que es el cuello y fornix vaginal y obviamente también en relación con los ureteros que vienen por aquí. Muy bien, en relación a la vascularización de lo que es el útero o matriz, decimos que la vascularización arterial le va a estar dada por las arterias uterinas, las cuales encontramos aquí, y que tienen un aporte colateral a través de lo que son las arterias ováricas. En cuanto al drenaje venoso, decimos que las venas uterinas van a entrar en el ligamento ancho y van a formar lo que es el plexo venoso uterino que va a drenar obviamente en la vena ilíaca interna. En cuanto a la vagina, decimos que es un tubo músculo membranoso más o menos de 7 a 9 centímetros de longitud, el cual tiene un orificio vaginal que es la apertura inferior o externa de lo que es la vagina y que obviamente tiene un vestíbulo vaginal. Este vestíbulo es la entrada, sobre todo entre los labios
pudendos menores, y que ahí vamos a encontrar el orificio de la uretra externa y el orificio vaginal. Aquí también desembocan las glándulas vestibulares mayores y menores. La vagina, esta es un conducto que nos permite expulsar lo que es el flujo menstrual durante la menstruación y también forma parte de lo que es el canal del parto. Recibe a lo que es el pene y, y al producto de la eyaculación durante lo que es el coito y va a comunicar, pues obviamente, superiormente la parte vaginal del cuello uterino e inferiormente, pues comunica con el vestíbulo vaginal. La vascularización de la vagina, la arterial proviene de sobre todo de la porción superior, proviene de las arterias uterinas en esta parte, y lo que es los tercios medio e inferior de las arterias vaginales y de la arteria pudenda interna. En cuanto al drenaje venoso, estas van a formar plexos venosos, sobre todo el plexo venoso uterino, el plexo venoso recto vaginal, que van a drenar en la vena ilíaca interna, que estaría en esta parte. Ok, estos plexos también se van a comunicar con el plexo venoso vesical y plexo venoso rectal. El drenaje linfático, pues generalmente va a acompañar a las venas tributarias de la vena ilíaca interna hacia los nódulos linfáticos ilíacos internos y de ahí a los nódulos ilíacos sacros. De los nódulos ilíacos externos y de los nódulos ilíacos internos, pues obviamente van a los nódulos ilíacos comunes y de ahí a los nódulos linfáticos lumbares, también conocidos como aorto de la aorta y de la vena cava. Bueno, en cuanto a la inervación de los órganos genitales internos femeninos, decimos que el cuarto inferior va a ser somática y los 3/4 superiores van a ser viscerales. En cuanto al cuarto inferior de la inervación, va a estar dado por los nervios perineales profundos y un ramo del nervio pudendo, generalmente las fibras simpáticas y viscerales aferentes y obviamente por las no parasimpáticas. Aquí hablamos de que estas van a dar inervación sensible a lo que es el tacto y temperatura. En la parte de los 3/4 superiores derivan de lo que es el plexo nervioso útero-vaginal y acompañan a la arteria uterina. Y es un plexo pélvico formado por fibras simpáticas, parasimpáticas y aferentes viscerales. El drenaje linfático de las vísceras pélvicas, en el caso del drenaje linfático del recto, podemos decir que los vasos linfáticos de la mitad superior del recto, que sería esta parte, van a drenar a los nódulos linfáticos mesentéricos inferiores y de ahí a los nódulos linfáticos de la cava aórtica, ubicados a nivel lumbar. Los vasos linfáticos de la porción media inferior del recto van a los nódulos linfáticos sacros y de ahí a los vasos, siguen con los vasos rectales medios a los nódulos linfáticos ilíacos internos. En cuanto al drenaje linfático de las vísceras pélvicas en relación a los vasos linfáticos del conducto deferente, conductos eyaculadores y porción inferior de las vesículas seminales, estas generalmente van a drenar a los nódulos linfáticos ilíacos externos, que los encontramos en esta parte. Los vasos linfáticos de la porción superior de las vesículas seminales y próstata drenan a los nódulos linfáticos sacros, los cuales a su vez drenan a los nódulos linfáticos ilíacos internos. En el drenaje linfático de las vísceras pélvicas femeninas, decimos que los vasos linfáticos ováricos de las tubas uterinas y fondo uterino van a drenar, sobre todo siguiendo a las venas ováricas, en los nódulos linfáticos lumbares, tanto derecho como izquierdo, y de ahí a los nódulos linfáticos cava aórticos. Los vasos linfáticos del útero drenan en muchas direcciones. Generalmente la mayor parte de lo que es
Los vasos del fondo y porción superior del cuerpo drenan a los nodos los linfáticos lumbares, o también llamados cava aórticos. Muy bien, pues bueno, hoy terminamos con esta parte y nos vamos a las correlaciones clínicas correspondientes al tema. Hablamos de las infecciones del tracto genital femenino. El tracto genital femenino tiene una consideración importante. ¿Por qué? Porque comunica lo que es la parte del tracto genital con la cavidad peritoneal. Entonces aquí hablamos de una comunicación bidireccional, es decir, de lo que es vagina, útero, trompas hacia la cavidad peritoneal y de ahí también de lo que es el peritoneo hacia las trompas uterinas, útero y vagina. Entonces, como ven, es una comunicación bidireccional. Cuando hablamos de peritonitis, muchas de las veces la peritonitis, que es inflamación del peritoneo, puede estar dada por una infección que generalmente entró probablemente durante el coito, junto a lo mejor con espermatozoides o no, a través de lo que es el útero, trompas uterinas, y llegó a la cavidad peritoneal. Entonces puede originarnos pues un problema de peritonitis secundaria a pues una infección vaginal, una infección uterina y generarnos una enfermedad inflamatoria pélvica. En el caso de la salpingitis, que es la inflamación de las propias tubas uterinas, del propio ovario o del interior del útero, esta puede estar también generada por infecciones peritoneales. Por ejemplo, imagínense que la paciente cursó con un cuadro de apendicitis aguda que terminó con un absceso apendicular, el cual contaminó la cavidad peritoneal con una peritonitis bacteriana, la cual puede afectar a la trompa uterina, que tiene una comunicación con el interior del útero y con la vagina. Entonces podemos tener infecciones peritoneales que afectan las tubas, el propio útero y la vagina. Entonces, pues, tenemos infecciones que pueden ser bidireccionales, de vagina hasta el peritoneo y del peritoneo al interior de lo que es los órganos genitales femeninos. ¿Cuáles son las complicaciones más comunes? Pues generalmente van a conducir, en el caso de las tubas uterinas, a esterilidad. ¿Por qué? Porque aquí vamos a encontrar que las infecciones van a generar natas fibrinopurulentas que en el interior de la tuba van a obstruir la luz de la tuba uterina, y esto va a impedir que cuando se dé la ovulación por el ovario, la tuba uterina va a captar el ovocito, pero este no va a poder viajar a través de la tuba uterina a implantarse en el interior del útero una vez fecundado. Generalmente esto condiciona o lleva como consecuencia pues la presencia de un embarazo ectópico. Los embarazos ectópicos podemos encontrarlos de muchísimas maneras. Embarazo ectópico cervical, que es raro. Un embarazo ectópico abdominal, también poco frecuente. Un embarazo ectópico tubárico, que es el más común en un 80% de los casos. Un embarazo ectópico intersticial o cornual, cerca pues de los cuernos o astas del útero. Y un embarazo ísmico, que se encuentra por enseguida de lo que es la parte eh, del ámpula de la trompa. Entonces en el istmo pues también, entonces, todos estos, tanto el ísmico como el intersticiano cornual o el tubárico, representan el 90 o 95% de los embarazos ectópicos tubáricos. También puede haber embarazos ectópicos en lo que es el ovario. Sin embargo, la implantación correcta de un embarazo pues es precisamente en este lugar. Entonces, como ven, las infecciones del tracto genital femenino, pues por esta condición de ser bidireccional, la comunicación, pues nos pueden dar estas complicaciones que son las más comunes: esterilidad o bien presencia de embarazos ectópicos en la mujer. Cuando hablamos de la permeabilidad de las trompas uterinas, que lo acabamos de comentar, pues obviamente esto se puede hacer. ¿Cómo podemos saber si están permeables? Pues hacemos un estudio que se llama histerosalpingografía, que consiste en inyectar material de contraste a través de un espejo vaginal. Metemos una jeringa con medio contraste a través de lo que es el orificio cervical, introducimos el material radiopaco, que es hidrosoluble, o también podemos inyectar
dióxido de carbono gaseoso a través del orificio externo del útero y pintar lo que es la parte interior de lo que es el útero. Aquí vemos el interior uterino, la parte de las astas o cuernos y aquí el trayecto de la trompa, ¿verdad? Hasta lo que es las fimbrias y obviamente aquí ya veríamos pues material radiopaco en lo que es la cavidad peritoneal. Entonces, vemos aquí que hay una permeabilidad de las trompas de ambos lados. Entonces, esta histerosalpingografía, pues, nos permite saber si hay permeabilidad o no, que en este caso existe perfectamente bien en los dos lados. Otra manera de investigar la permeabilidad de las trompas es por endoscopía. Y esto nos permite ver al interior de lo que es la trompa uterina, obviamente pues, con un fibroscopio pero muy delgado. Bueno, en relación a la esterilización femenina, pues esta se puede dar a través de la ligadura de las trompas uterinas, también se conoce como salpingoclasia, la podemos hacer por cirugía abierta y consiste pues en ligar la trompa uterina, resecando un pequeño segmento para mandarlo a patología y obviamente estar seguros de que estamos ligando las trompas uterinas. Esto se puede hacer por cirugía abierta con dos ligaduras y un corte eh, de un segmento de trompa de ambos lados. También lo podemos hacer por cirugía laparoscópica, que es lo mismo. A través del endoscopio vemos pues la trompa uterina, colocamos una grapa que puede ser de titanio o bien un clip tipo Hulka que es de plástico. Ponemos esos clips y extraemos una pequeña porción de la tuba uterina. En este caso, esta se llama técnica de Pómero y obviamente pues este segmento lo mandamos a patología. Cuando hablamos de útero bicorne, pues este generalmente va a estar dado por la fusión incompleta de los conductos mesonéfricos embrionarios y esto va a provocar malformaciones congénitas en el desarrollo del útero. Aquí vemos un útero normal, aquí vemos un útero didelfo, es decir, con dos segmentos o cuernos, otro que se llama útero arcuato, unicornio, bicornado o septado. Entonces, estas son las diferentes presentaciones de úteros que obviamente son secundarias a una fusión incompleta y que obviamente nos van a dar muchos problemas en el desarrollo del embarazo. Entonces, pues bueno, en cuanto a la disposición del útero, pues repetimos otra vez lo que ya dijimos, descansa sobre lo que es la vejiga, se encuentra en anteversión y en anteflexión, dependiendo de los ángulos de la vagina, y que obviamente pues el útero varía su posición dependiendo del tamaño o de la cantidad de llenado vesical. Cuando hablamos de prolapso uterino, decimos que el útero, generalmente por deficiencia o alteración del piso de la pelvis, va a caer, sobre todo como una protrusión en lo que es la vagina. Entonces vamos a ver este prolapso uterino que va a generar pues obviamente dolor y muchas molestias en lo que es el propio perineo de la mujer. Entonces tenemos diferentes grados de prolapso, un grado 1, un grado 2, un grado 3 y un grado 4. Entonces si se fijan pues estas alteraciones no van a ser más que sumamente molestas para la propia mujer. Bueno, cuando hablamos de exploración manual del útero, decimos que el útero se puede palpar de manera bimanual, poniendo o introduciendo nuestros dedos por la vagina, el índice y el medio, o solamente el índice, y palpando con la mano derecha por encima del pubis. Entonces podemos hacer una palpación bimanual que me permite explorar lo que es el útero, la posición del útero, cómo está, si está en anteversión y anteflexión o si está en retroversión. Y también pues el tamaño y la posición del mismo, si hay alguna alteración, ablandamiento, signo de Heger, que generalmente lo encontramos cuando hay alteraciones en la propia musculatura del mismo. O también lo podemos hacer por una palpación recto vaginal, es decir, podemos introducir el dedo índice por vagina y el dedo medio por el recto. Esto es, y también puede ser bimanual, esto nos permite ubicar todas las estructuras que están en la cavidad pélvica, tanto recto como vagina. Exploramos el útero, exploramos la vejiga y exploramos las paredes
de lo que es la propia pelvis en la mujer. Entonces, son algunas maneras como podemos hacer la palpación manual del útero. En cuanto a la exploración manual de la vejiga, de la vagina es muy similar, ya que tiene unas paredes delgadas pero resistentes. Esto nos permite palpar ya sea con el dedo índice o con el índice y el medio, pues las paredes propias de la vagina, el cuello vesical, el cuello uterino. Podemos palpar alteraciones en vejiga o en recto. Pueden palparse también, como les decía, las estructuras que se encuentran en la pelvis. Podemos inclusive también palpar si en caso de que se trate de un quiste de ovario, de una inflamación del apéndice, pues podemos ayudarnos con el tacto vaginal y el rectal para hacer diagnóstico. Lo podemos hacer de manera bimanual también. Podemos palpar los ovarios, como les decía, o algunas otras estructuras. Bueno, las fístulas vaginales, la estrecha relación que tiene tanto la vagina como los órganos, con todos los órganos pélvicos, pues puede provocar lesiones. Ya habíamos visto en temas anteriores lo que sucedía en los trabajos de parto prolongado con la cabeza del producto de la concepción y lo que era la pared del sacro. Esa compresión de la cabeza durante un trabajo de parto prolongado nos podía traer lesiones importantes. Estas lesiones pues pueden conducirnos a fístulas, que las fístulas no son más que comunicaciones, en el caso de la vejiga con la vagina, nos pueden comunicar la vejiga urinaria con la vagina y generarnos pues obviamente salida de orina por vagina y salida por la uretra, ¿verdad? Entonces, aquí hablamos de fístulas vésico-vaginales. Pero también pueden ser comunicaciones de lo que es el recto con la vagina, y aquí hablamos de fístulas rectovaginales. ¿Por qué se dan? Ya vimos en el caso de la cabecita del bebé cómo comprime la cabeza del bebé a las estructuras que están en la pelvis. En este caso, por ejemplo, la vagina la comprime contra el recto, contra lo que sería el sacro y el coxis. Entonces, esta compresión puede generarnos que esta pared vaginal y esta pared rectal sufran de isquemia por un tiempo prolongado, y que después de que el bebé ya salió del canal del parto, estas lesiones se van a presentar como comunicaciones de lo que sería el recto con la vagina o bien de la vejiga con la vagina. Entonces hablamos de fístulas vésico-vaginales o rectovaginales. Estas, pues como les decía, secundarias a trauma obstétrico, generalmente partos prolongados, o bien por necrosis o desgarros de la pared vaginal, más allá de la misma, ¿verdad? A veces metemos un espejo vaginal con mucha fuerza y podemos desgarrar la vagina y pues también lesionar el recto o la vejiga. También se puede dar por el caso de pacientes que tienen cáncer uterino durante la radiación, pues también pueden lesionar las paredes tanto de vagina como recto y vejiga. Como una complicación quirúrgica, también es frecuente encontrarlo. A veces en los propios legrados podemos lesionar la vagina o el recto, o bien por una enfermedad inflamatoria intestinal o la presencia de diverticulitis en el recto. También se forman divertículos en el recto que pueden hacer comunicación con la vagina y hacernos precisamente una fístula vésico-vaginal. Entonces, bueno, pues esas son las complicaciones. En el caso de la cultocentesis, que es la punción con una jeringa en lo que es el fondo de saco recto-uterino, aquí a nivel de lo que es el fornix vaginal, nosotros podemos puncionar en esta parte y obtener líquidos que se pueden acumular por declive y por gravedad en esta parte. Yo les había comentado que si hay un trauma abdominal, aquí podemos puncionar y extraer sangre, podemos puncionar y extraer pus, o podemos puncionar y extraer, no sé, el contenido de un asa intestinal que está perforada, ya sea de intestino delgado o de grueso. Entonces aquí podemos obtener muestras que nos permiten hacer diagnóstico. Entonces a este procedimiento se le llama culdocentesis. También podemos hacer una incisión en este punto, no solamente punción, sino incisión para drenaje de pus, sangre y otros líquidos, si ese fuera el caso.
Por último, vamos a ver la exploración laparoscópica de las vísceras pélvicas, pues esto a través de un lente introducido por un trocar que abre un puerto en la región umbilical, podemos meter una lente que nos permite ver, hacer una, eh, una laparoscopía y obviamente observar los órganos que están en la cavidad pélvica para hacer diagnóstico, sobre todo cuando hay presencia, por ejemplo, en el caso de lesiones ginecológicas, de quistes, de tumores del ovario, de endometriosis, o bien de la presencia de embarazo ectópico, que también podemos hacer diagnóstico de otras cosas, ¿verdad? Un montón de, como sería una apendicitis aguda y muchas otras cosas. Entonces, bueno, con esto terminamos el tema de vísceras pélvicas correspondiente a los temas 16.3 al 16.5 y las correlaciones clínicas correspondientes. Pues por su atención, muchísimas gracias.